Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. En el vídeo de hoy me gustaría que tratáramos un tema que he tratado en numerosos vídeos y es la evolución del mercado inmobiliario, pero en este caso me voy a centrar más en lo que ha ocurrido en el primer trimestre de 2021. Antes de empezar con el vídeo me gustaría, como siempre, pediros vuestro apoyo a este canal, a esta iniciativa altruista en la que, bueno, pues de vez en cuando pongo vídeos de economía para el público no especializado. También os pediría que le dierais al botoncito de me gusta y que compartáis el vídeo para que le llegue a muchas personas. Os agradezco de antemano vuestro apoyo. Bien, como os decía antes, vamos a tratar el tema del mercado inmobiliario durante el primer trimestre de 2021. Es un tema controvertido porque todo el mundo parece tener una opinión sobre lo que va a ocurrir en el mercado de la vivienda. Muy bien, lo que hemos observado durante 2020 son incrementos en los precios de la vivienda, en términos agregados, evidentemente, en torno al 2%, que bueno, va un poco en contra de lo que se esperaba cuando empezó la pandemia a principios del año pasado. En ese sentido hay que recordar que si bien también se esperaba una crisis económica muy fuerte durante 2020 y 2021, sí que es cierto que el Producto Interior Bruto cayó bastante durante mitad del año pasado, pero a partir de septiembre en adelante el Producto Interior Bruto, tanto el Producto Interior Bruto como la tasa de desempleo han seguido mejorando significativamente desde aquel entonces. Eso, junto con las medidas de inyección de liquidez del gobierno de España y de todos los gobiernos del mundo, diría yo, y las ayudas por parte de la Unión Europea, bueno, pues esto ha tenido un efecto positivo sobre la economía en general y sobre el mercado inmobiliario. Cierto es que hay que recordar que durante el año 2018-2019 tuvimos incrementos de los precios de la vivienda casi del 10%. Y evidentemente lo que hemos observado en el 2020 es una caída de ese incremento, que es alrededor del 2%. Entonces, dentro del optimismo, tenemos que pensar que ha habido un cambio de tendencia muy importante. ¿Qué ha pasado durante 2021? Bueno, en 2021 lo que hemos observado es que bueno, los precios de la vivienda han seguido incrementándose en torno al 2,93% interanual, lo cual es remarcable. Si bien hay que destacar que los precios del alquiler han empezado a caer, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Entonces, bueno, estamos observando una dicotomía o una dualidad en el comportamiento de los precios en el mercado de la vivienda. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Es difícil saber, es difícil predecir. Yo tiendo a ser demasiado optimista, como creo que os habréis dado cuenta de mis anteriores vídeos. Yo, bueno, no espero una crisis como la de 2008, como he comentado muchas veces. Sí que es cierto que es posible que haya cierta estabilidad en los precios. También hay que remarcar que tenemos, aunque la economía, el PIB ha ido creciendo y la tasa de desempleo ha ido decreciendo desde septiembre más o menos, tenemos que tener en cuenta que los ERTE acabarán en algún momento y hay que ver qué pasa con estos trabajadores. Y segundo, tenemos las moratorias de las hipotecas, que también hay que ver qué es lo que ocurre cuando se terminen y haya individuos, familias que no puedan pagar. Bueno, esto lo que puede ocurrir es que la banca se encuentre con un parque de vivienda que tiene que vender y eso empuje los precios hacia abajo. Bueno, como os comentaba, es difícil predecir, no me atrevería a decir más que no espero una hecatombe como la de 2008, pero no esperamos tampoco crecimientos del precio de la vivienda demasiado altos, tal y como los veíamos en 2018 y 2019. Muy bien, bueno, pues eso es todo. Espero que os haya interesado el vídeo. Como os comentaba antes, por favor, dadle al botoncito de suscribir, al botoncito de me gusta, compartir el vídeo. Y nada, espero veros muy pronto. Que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.